La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Eterno Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bendito sea Jehová, el Dios único, justo y verdadero, que nos permite estudiar las Santas Escrituras para conocerlo, conocer sus santos y gloriosos planes que tiene para con todos los que le creen. En el día de hoy continuamos hablando sobre Romanos capítulo 9. Para aquellas personas que nos escuchan por primera vez, quiero refrescarle a usted también las cosas que hemos tratado durante los programas anteriores en este interesante capítulo. Hemos hablado acerca del tema que abarca este pasaje. Las promesas perdidas las perdió Israel por su desobediencia, excepto aquel remanente que permaneció fiel hasta el día de hoy. Eso lo vemos claro en todo ese capítulo. También hablamos de la tristeza de Pablo por el rechazo de Israel hacia Dios, según el verso 1 al versículo 5. También hablamos sobre la posición privilegiada de Israel, que a pesar de tener todos los privilegios de parte de Dios, este pueblo rechazó las bondades y la misericordia del Dios vivo. Según vemos a la luz de las Santas Escrituras, en el verso 4 y verso 5. Segundo, está el rechazo de Israel y está la promesa de Dios, según el verso 6 al versículo 13. También las promesas no incluyó a todos, según el pasaje 6 al versículo 13. No fue por las obras que Dios extendió la salvación, sino por la fe en obedecer las promesas de Dios. Entonces, en tercer lugar, hablamos sobre el rechazo de Israel y la justicia de Dios. No puede ser obligado Dios tampoco a tener misericordia. Eso lo estudiábamos también en el programa anterior, según los versos 19 al versículo 24. Entonces, aunque Dios demuestra su misericordia, hoy vamos a hablar respecto a eso. Dios siempre ha mostrado misericordia, compasión, ternura por todos los pueblos, en especial al pueblo de Israel. Como dice la Biblia, las Santas Escrituras en Romanos capítulo 9, verso 25 y verso 25 hasta el versículo 29. En ese interesante pasaje, el apóstol Pablo hablando respecto a la profecía de Oseas. Oseas predijo estas verdades por el Espíritu Santo. A los que no eran mi pueblo, llamaré pueblo mío, y a la que no era amada, amada mía. Eso está escrito ciertamente en el libro del profeta Oseas. Y Pablo lo trae a la memoria. Y según el pasaje de Romanos capítulo 9, verso 26, declara: y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama cuando a Israel, es decir, en cuanto a ese pueblo: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo.
Es decir, solo aquellos que en verdad sometan su corazón a la obediencia, a creerle a Dios, a amarlo y a servirlo y a seguirlo. Ese es el remanente que será salvo. Entonces, note lo que está diciendo claramente el profeta de Dios llamado Isaías. Y Pablo lo trae también en esta carta para hablar acerca de este pueblo. Recalcando, Isaías también exclama en cuanto a Israel. Exclama, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar. Eso quiere decir enormes multitudes multimillonarias. A pesar que sean millonarios en números, no todo será salvo. Solo el remanente será salvo. Entonces, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra, cabalmente y con brevedad. Como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado un poquito de gente, hubiéramos totalmente terminado con nuestras vidas. Entonces, el versículo 29 declara, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia como Sodoma, habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Es decir, Dios habría metido fuego y convertidos en un mar salado. Entonces, la santidad es importante. Creerle a Dios y obedecer su palabra. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la fe en Jesucristo que el hombre es salvo. Es por la fe a las promesas de Dios. Como en el caso de Abraham. Abraham escuchó lo que Dios le habló. Obedeció. Y por esa obediencia se le fue contado por justicia. Entonces, algunos piensan alcanzar la salvación por sus propias obras. Pero no es así. Debemos obrar porque somos salvos, correctamente, pero no para ser salvos. Somos salvos por la fe y la misericordia de Dios. Entonces, según Romanos capítulo 9, versos 25 al verso 29, la misericordia de Dios se manifiesta de dos maneras distintas entre los dos grupos que Pablo acaba de mencionar. En ninguno de los casos se ha manifestado la misericordia de Dios en la manera en que Israel pensaba que se haría. Entonces, en el caso de los gentiles son todas las naciones aparte de Israel. Entonces, en el caso de los gentiles, los judíos jamás creyeron que Dios les salvaría. Sin embargo, Oseas lo había profetizado al decir que Dios aceptaría como suyo a gente que no formaba parte de su pueblo. Es lo que nos dice claramente en los versículos 25 y verso 26. A través de Oseas en el capítulo 1, verso 10. Pero el número de los hijos de Israel, dice claro, será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les dice, no sois mi pueblo, les dirá, sois hijos del Dios viviente. Es decir, está hablando de aquellos que se vuelven a Dios en un pleno arrepentimiento y que se vuelven a Dios para amarlo entrañablemente y para servirlos. Entonces, en Oseas capítulo 2, verso 23, la sembraré para mí en la tierra, dice Dios, y tendré compasión de la que no recibió compasión, y diré al que no era mi pueblo, tú eres mi pueblo, y él dirá, tú eres mi Dios. Entonces vemos la misericordia que se extiende. Les amaría y les haría totalmente sus hijos. En el caso de los judíos, no todos gozaron de los beneficios de la promesa de Dios.
La mayoría de ellos recibiría el castigo que ameritaban. Sin embargo, Dios manifestó su misericordia hacia ellos al salvar un remanente que fue fiel, honesto a Dios. Aunque merecedores de ser castigados como los de Sodoma y Gomorra por haber rechazado la luz, Dios permitió que un pequeño número de personas recibiese y gozase la herencia prometida por el Dios santo, por el Dios viviente. La búsqueda de Israel la encontramos en los versículos 30, 31, 32 y 33. En ese pasaje de Romanos capítulo 9, verso 30 al 31, el apóstol dice: ¿qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras la justicia alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no alcanzó esa ley. Por eso les decimos a muchos guardadores de leyes que la ley no justifica a nadie, aunque sea justa, santa y perfecta la ley. Pero a través de la fe se alcanza a tener un potencial sobrenatural para ser más que vencedores. Ahora, lo que dice Pablo en Romanos 9:31, pero Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó esa ley. ¿Por qué? Porque no iban tras ella por fe. Este es el problema de muchos que guardan la ley y están aferrados a guardar días, meses y años, creyendo que de esa manera podrán alcanzar la plenitud de su salvación, pero no es así. Entonces, la palabra de Dios dice: ¿por qué no iban ciertamente ellos por fe, sino como por obras? Tropezaron en la piedra de tropiezo, es decir, tropezaron en Cristo Jesús, tal como está escrito. Nos dice claro las Santas Escrituras en ese pasaje bíblico, tal como está escrito: y aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, roca de escándalo, y el que cree en él no será avergonzado. Es decir, para los incrédulos, Jesús vino a ser escándalo y piedra de tropiezo. Pero para los que tenemos fe en Jesucristo, las cosas cambian. Entonces, la misericordia se activa en nuestro favor cuando confiamos el 100% en Jesús. Él es ciertamente el gran regalo que el Eterno Padre nos ha donado. Jesucristo su Hijo, como dice Romanos 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la solución para la salvación, para el triunfo y gozar toda la promesa de Dios, es entregando nuestro corazón a Jesucristo por la fe, invitándolo a que venga a morar dentro de nosotros. Eso es lo que nos enseña Juan capítulo 1, verso 12. A los suyos vino, dice el verso 11, mas los suyos no le recibieron. Los suyos son los judíos, mas no le recibieron. Mas a todos aquellos que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, según el versículo 12. Entonces, podemos considerar que, en fin, mirando hacia el pasado, la historia de Israel confirma la verdad que el Evangelio declara, que para recibir la justicia que Dios ha provisto, se tiene que reconocer la necesidad de la salvación por la fe, y no por guardar ciertas leyes, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Esto no está hablando que si andamos por la gracia de Cristo en la fe, no quiere decir que tenemos libertinaje para pecar. Todo al contrario, tenemos la capacidad para andar en novedad de vida.
tenemos la capacidad de amar a Dios, amarnos a nosotros mismos y amar al prójimo. Entonces, cuando andamos por la fe en Cristo Jesús, tenemos la capacidad de vivir vida recta, vida pura, vida santa. ¿Y qué importante es? Los gentiles no tenían nada que perder en ese entonces. Nunca pretendieron conseguir la salvación. No les importaba, vivían como se les antojaba. Así que, como no lo buscaban, cuando se les presentó el mensaje, muchos reconocieron su necesidad y recibieron la gracia de Dios. Tales personas alcanzaron la justicia que los judíos buscaban, y no solo se consigue por la fe, es decir, que solo se consigue por la fe, mejor dicho, la justicia de Dios. Según el capítulo 9, verso 30, búsquelo, si tiene su Biblia abierta, léalo. ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles que no iban tras justicia, es decir, tras la justicia, estos alcanzaron justicia, es decir, la justicia que se obtiene mediante la fe en Jesucristo. Entonces, no hay otro camino. Como dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va hacia el eterno Padre, que es el Padre de nuestro Señor Jesús. Y nadie va hacia Él si no es por medio de Jesucristo. Por otro lado, los judíos buscaban la justicia, pero se consideraban autosuficientes para conseguirlas. Estos creyentes, ciertamente que podían presentar a Dios su propia justicia, trataron de lograrlo por sus esfuerzos de guardar la ley y confiaron en sí mismos. De esta manera no alcanzaron la justicia que buscaban. Por eso nunca recibieron cambios, nunca Dios los respaldó, porque ellos se fueron por otro lado, quedaron bajo la condenación de la ley que está en contra de quienes no satisfacen todas sus exigencias, ni reconocieron su incapacidad de obedecerla. Por lo tanto, no recibieron la justicia que Dios les ofrecía por la fe, según el verso 31 y versos 32 y 33. Recuerde este interesante pasaje. Pero Israel, que iba tras una ley de justicia, dice claro, no alcanzó esa ley. Y hace una gran pregunta el apóstol Pablo: ¿por qué no la alcanzó? ¿Por qué no logró esa meta que se había propuesto Israel? Entonces viene la respuesta con toda claridad diciéndonos: porque no iban tras ella por fe, sino como por obras. Tropezaron entonces en la piedra de tropiezo, recalcando esa piedra de tropiezo de Israel es Cristo, porque ellos querían seguir obrando a través de las obras, es decir, seguir haciendo obras para alcanzar la victoria de su salvación, su justicia, pero no la lograron, porque no andaban por fe. Es por fe entonces que se logra la justicia de Dios. Entonces, recuerde lo que Dios declara tanto por el profeta Isaías, como también lo expresa el apóstol Pablo en una de sus cartas. Entonces, esto está en el capítulo 2 de la primera carta también de Pedro. Tal como está escrito: he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pero el que crea en esta roca no será avergonzado. Entonces, la clave está en cimentar nuestro corazón, nuestra confianza, nuestra certeza en el gran Salvador que el eterno Padre nos ha puesto para que creamos en Él. Él es el medio de la salvación. Mas aquellos que rechazan a Jesús, aquellos que lo menosprecian y se burlan, Dios se reirá de esa gente en el día cuando Él extienda su ira contra esos burladores. Pero aquellos que reciben a Jesús en su corazón,
como ordenanza misma del Dios vivo y verdadero, entonces serán bendecidos y prosperados. Israel tropezó en la piedra más difícil en el camino hacia la vida eterna. Consideraban que podían alcanzarla por sus méritos. El tropiezo más grande para Israel, al igual que para la mayoría de la gente hoy en día, es reconocer que no nos podemos salvar. El precio de nuestra salvación lo ha pagado Cristo en la cruz. Al confiar en Él, entonces, no volveremos a caer nunca. Seremos totalmente bendecidos y prosperados. No volveremos a caer y nunca también seremos avergonzados. Porque una vez confiemos en el Señor, Él nos sostendrá por todas las eternidades que vienen. Entonces, la caída de Israel fue parcial. Fue por causa de la elección de Dios. Fue por causa de la incredulidad de Israel. De esto estaremos tratando en un próximo programa para ir concluyendo este capítulo 9. Mis amados televidentes, ciertamente el estudiar la palabra nos lleva a entenderla mejor. El estudiarla paso a paso nos lleva al crecimiento del conocimiento sano y pleno. Ciertamente, todo aquel que reciba la palabra con gozo será bendecido, será prosperado. Pero todo aquel que se coloca para estar escuchando con un corazón amargado, con un corazón de odio, no va a ser prosperado si no abre su corazón a oír tal como Dios nos enseña en las Santas Escrituras. Yo le invito a que sea sincero en los estudios bíblicos y sea consciente de la verdad y continúe a través de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde que este programa es dedicado para ser instruido, para ser edificados, exhortados y prosperados en el Señor, no para contiendas, sino para edificación, para consuelo. Abra su corazón al Señor, Él va a bendecirlo y va a prosperarlo. Muy bien, gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros. Queremos invitarle a que venga a los servicios en caso que usted no se está congregando en ningún lugar. Si ya tiene su congregación, tiene su pastor donde usted es alimentado, sea fiel ahí en esa congregación. Ame a Dios, ame a sus hermanos, ame al prójimo. Y usted tiene pasaporte entonces visado para la eternidad en Cristo. Aquellas personas que nunca han recibido a Jesús deben de hacerlo. Deben de aprender de las Escrituras. Quiero decirles con certeza, andemos en santidad, porque vienen juicios sobre toda la faz de la tierra. Andemos en santidad, en rectitud de corazón delante de Dios por la fe que es en Cristo. Entonces seremos prosperados en esta vida y en la venidera. Queridos televidentes, también, si usted es tocado por Dios a donar alguna ayuda financiera para continuar con estos estudios en el aire por la televisión, también queremos extendernos por la radio. Y ya que menciono radio, también puede escuchar nuestros programas de televisión, o mejor dicho, nuestros programas de radio a través de internet. RadioRoca.org, diagonal Los Ángeles. Ahí hay 8 aplicaciones. Al abrir esa página hay 8 aplicaciones. Usted puede buscar cualquier aplicación que se adapte a su teléfono si es que usted tiene internet en el teléfono. Este es para usarse en los iPads o en las computadoras o en las compact. Entonces, en cualquiera de estos aparatos electrónicos que tenga internet, RadioRoca.org, diagonal Los Ángeles. Estamos las 24 horas ahí.
pero queremos extendernos a estaciones de radio para que nos sintonice más pueblo y sean edificados de manera grande y poderosa. Por lo tanto, queremos orar por usted que es tocado por Dios a donar una ofrenda. Puede mandarla a la dirección que aparece en la pantalla o puede llamarme al número del área 323-202-0229. Será grato responderle y darle el número de la cuenta de la iglesia para que usted lo deposite en el Banco de América. Queridos televidentes, dije que quiero orar por ustedes, los que son generosos y por aquellos que se entregan a Cristo, por aquellos que se reconcilian, por los que están enfermos. Quiero interceder por usted. Cierre sus lindos ojos y hable con el Señor. Diga conmigo: Todopoderoso y eterno Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pido y me acerco con toda la sinceridad. Reconozco que soy un vil pecador. Necesito ahora, Señor, esa gran misericordia. Perdona todos mis pecados. Borra el 100% toda rebelión que he cometido. Líbrame de todo pecado de idolatría. Oh Dios, escribe también mi nombre en el libro de la vida. Dame un corazón nuevo, espíritu nuevo. Inserta tu verdad en mi corazón y en mi mente. Que quede impreso, oh Dios, y te doy toda la gloria a ti. Al mismo tiempo, Dios, hago intensivo este clamor por los que están enfermos. Toca, oh Dios santo, esas rodillas que están siendo tormentadas por dolores en esos huesos ya defectuosos. Crea huesos nuevos, oh Dios, cartílago nuevo en esas rodillas. También, Señor, los que sufren de lupus sean sanados por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús y por tus llagas sean sanados esos cuerpos. Los que tienen ahora problemas en los riñones, ahora reciban riñones nuevos en el nombre de Jesús. Los que están necesitando páncreas nuevo para regular el azúcar en su sangre, ahora ese aparatito, ese órgano sea hecho nuevo por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, también clamo por aquellos que están padeciendo de sus oídos. Toda sordera desaparezca. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te alabo, Dios, por la enorme victoria sobre los enfermos. Te doy gracias por liberar y por salvar. Si usted hizo esta oración conmigo, crea que Dios ha respondido a su necesidad. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.